Buenos días, hoy 31 de agosto del año 2025 vamos a iniciar nuestra acostumbrada escuela dominical, precisamente con el título, que es integridad. Muchos lo llaman honor, muchos lo llaman rectitud, etc. Pero el término es, de acuerdo al material, integridad. Ya les dije que utilizo yo la versión tanto en español como en inglés de este material de Lightweight, que es de la Convención Bautista del Sur para adultos. Y estoy en la iglesia, en su momento en la First Baptist Church de Pharr, que por cierto cumple en este día 112 años de existencia en el Valle. Es la más antigua de las iglesias protestantes de aquí. Vamos a ver la idea central. Felicitaciones a ellos. Sé la misma persona centrada en Cristo en todo momento. Aplicación para la vida. La integridad no solo es vital para el ministro, sino para todo creyente. No importa cuánto bien hayas hecho en el pasado, todo se puede venir abajo por una falta de integridad. Sucede lo mismo con el fundamento de una casa, con un tornillo mal colocado en un avión o con una máquina en una fábrica de textiles. Un pequeño error puede echarlo a perder todo. Nuestra vida debe ser transparente en cualquier ámbito de la vida en que nos encontremos. Debe haber consistencia entre lo que creemos, decimos y hacemos. No puede haber divorcio entre ellos. Es cierto que puede ser bueno, por ejemplo, evitar que el trabajo se infiltre en nuestra vida familiar para no traer todos esos equipajes a casa y poder dedicarnos de lleno a nuestra familia una vez que estemos ahí. No obstante, nuestro carácter debe ser consistente, sin importar dónde estemos ni qué estemos haciendo. Cuando se trata del carácter, nuestra vida está en Cristo y todo lo demás está supeditado a ello. Esa es una vida íntegra. Cuando alguien hace lo correcto, pese a todas las circunstancias, esa persona tiene lo que decimos que es íntegra, que es honorable. No necesita estarle pidiendo permiso a la moral, etcétera, porque tiene a Cristo en su vida. Vamos a ver ahora lo que es el material de la versión inglesa. La Biblia se encuentra con la vida. Antes de que existiera Tiger Woods, que es un extraordinario en su momento jugador de golf, estaba Bobby Jones. En la década de 1920 dominaba el golf. Jones era un golfista aficionado que ganaba torneo tras torneo. En el Abierto de Estados Unidos de 1925, Jones se preparaba para su siguiente golpe, cuando la cabeza de su palo rozó el césped y provocó un ligero movimiento de la bola. Eso equivale a una penalización de un golpe, pero nadie lo vio y nadie lo regañó. Jones se sancionó una falta. Los jueces discutieron con él. No había visto nada, así que no iban a sancionarla, pero Jones insistió, citando la regla 18 sobre mover una bola en reposo. Los jueces cedieron y le impusieron la penalización. Bobby Jones perdió el juego por un golpe. ¿Por qué razón? Porque fue honrado, porque fue íntegro. Los periodistas deportivos elogiaron su integridad. Supuestamente John respondió: es como elogiar a un hombre por no robar un banco. Para el seguidor de Cristo, la integridad no es una opción, no solo en el golf, sino en todos los aspectos de la vida. La integridad proviene de la misma raíz que entero, un número entero y completo. Una persona íntegra es una sola persona, es la misma de pies a cabeza. ¿Cuántas gentes hay que conocemos que sean íntegras? Son pocas.
¿Por qué? Porque la mayoría busca en su momento su beneficio y se olvida que de acuerdo a Cristo, lo fundamental es siempre ser íntegro, ser gente de honor, siempre ser gente honrado. En el post que vemos en el lado izquierdo, pues se ve en su momento a dos golfistas. Aquí recordemos de que la visión en su momento del texto en inglés se refiere al golf. Y ya dijimos que le ponemos dos números más porque realmente en la segunda parte de verano es la lección 8. Y esta es una imagen que ya les digo de la derecha que se refiere a Copilot de Microsoft y me pareció muy bonita, aunque realmente no tiene una connotación, pero sí denota la idea de una luminosidad que brilla para la persona que tiene integridad. ¿Es usted íntegro? Medítelo. Muy bien. La palabra, 1 de Pedro 3 del 8 al 12. Sufrir por hacer el bien, es el título. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Híjole, eso es ser íntegro. ¿Lo hacen ustedes? No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Esa es la transcripción de un salmo, ahorita lo vamos a ver. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Salmos 34, del 12 al 16. En el post vemos en la parte izquierda una persona que está meditando y que está en su momento con las manos en la ventana. Y del lado derecho, la fraternidad, la unidad. Aquí no cuentan los colores, quítense eso. Aquí lo que importa es verdaderamente que exista fraternidad entre todos los hermanos. Integridad, el contexto. En el Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco Lacueva, editorial CLIE, vemos el significado de honor y nos dice que es el respeto o estima que se merece una persona o una cosa, visto desde el propio sujeto que se merece el honor, viene a ser lo que llamamos honra, equivalente a buena fama o buena reputación, fruto del mérito o del esfuerzo de la persona, la cual tiene derecho a que se le respete. El honor de un ser humano viene asociado a un rango dentro de la comunidad, Salmos 45:9, y a su autoridad, 3:10:2. De ahí surge la obligación de no perjudicar la honra del prójimo con la calumnia, así como de no menoscabarla mediante la detracción. Detracción es la ofensa. En cambio, no es lícito defender la propia honra mediante el duelo con armas mortíferas, porque no restablece el derecho del ofendido, que puede ser el que de los dos caiga muerto o herido en el combate. Y por otra parte, ambos se arrogan que no pueden disponer de sus vidas. En hebreo se usa kabod, en griego timé. Tienen un significado más amplio que en español. Kabod significa también gloria en sentido más corriente de la Biblia, honra, esplendor, majestad, alguien de peso real con la posición o riqueza primordial. Tomé aparece 41 veces en el Nuevo Testamento, significa precio, estima, honrar,
honroso, honorable. El ser humano debe honrar a sus padres, Deuteronomio 5, 6, 16. A las viudas, 1 de Timoteo 5, 3. Al rey, 1 de Pedro 2, 17. A los líderes religiosos, 1 de Timoteo 5, 17. A las personas ancianas, 1 de Tesalonicenses 4, 4. 1 de Pedro 3, 7. Y los creyentes unos a otros, Romanos 12:10. A todos los hombres, 1 de Pedro 2:17. A los de rango inferior, 1 de Corintios 12:23-24. Dios es el ser perfectísimo y fuente de toda perfección, de todo valor y de todo honor. A Él corresponde en primer lugar la honra y la gloria de parte de sus criaturas, por lo que es y por lo que hace. Levítico 10:3, 1 de Crónicas 29:12, Daniel 4:37, 1 de Timoteo 1:17, 6:16, Apocalipsis 4:9 y 11, 5:12, 7:12. En el libro El líder sabio, Principios bíblicos de liderazgo de Alejandro Bullón, editorial Asociación Casa Editorial Sudamericana, nos dice que el líder debe de ser honesto. Nos dice que honestidad proviene del latín honestitas. Es la cualidad de ser transparente y sincero. Esta palabra abarca el concepto de decencia, decoro, recato, pudor, justicia, probidad, rectitud y honra. El líder sabio siempre se comporta con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la verdad. El resultado es la confianza de sus liderados. A todos les gusta trabajar al lado de personas confiables, y este es el resultado de su sinceridad y transparencia, entrelazadas a la honestidad. Dios dice que de su boca solo sale la verdad, y este es el fundamento de la honestidad. La mentira se relaciona con la perversidad, como lo dijo Salomón. El mentiroso cree que lleva ventaja al engañar a las personas, pero este tipo de accionar no tiene lugar en la vida de un líder sabio. La honestidad no se limita a las buenas acciones, es un principio que nace de un corazón transformado. Ser honesto requiere convivencia con la verdad. Va más allá de las simples acciones. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Juan 14:6. Convivir con la verdad es convivir con Cristo. La Biblia enseña que el ser humano en solitario es incapaz de quitar la mancha de su maldad. Jeremías 2:22. No depende de ellos. Si el corazón está contaminado, difícilmente el agua será pura. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el malo dar frutos buenos. Mateo 7:16-18. Salomón relaciona la honestidad con la integridad y dice que es la que guía a los hombres rectos, pero la perversidad destruye a los pecadores. Proverbios 11:3. Íntegro significa entero, completo, pleno. Una cosa es íntegra solo cuando está completa. La vida del líder íntegro no tiene medias verdades, ni medias mentiras, ni media puntualidad o media honestidad. Lo hace todo de forma entera. Su personalidad se mantiene sin divisiones. Existe armonía entre sus valores, sus emociones, sus conceptos y su vida física y espiritual. Eso genera un sentido de deber cumplido, paz y felicidad. Por último, en el libro Ética Cristiana de Wayne Grudem, editorial Monsgo, nos dice que honor es honrar a los padres, tratarlos con respeto, deferencia y cuidado. También tratarlos con dignidad de honor, como importantes y significativos. Juan Calvino dijo que hay 3 partes del honor aquí. Primero, reverencia. Segundo, obediencia. Y tercero, agradecimiento. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Levíticos 19:3. La obediencia a los padres seguramente estaba incluida en el entendimiento del Antiguo Testamento, porque había castigos para el hijo contumaz y rebelde. Deuteronomios 21:18, Proverbios 30:17. Incluso maldecir a los padres llevaba a la muerte. Éxodo 21:15-17, Levítico 20:9.
En otra parte, la razón por la cual se debe de ser un empleado fiel es recomendar el Evangelio y honrar a Cristo. Pablo le dice a Tito que si los siervos son sumisos a sus amos, complacientes, no son respondedores, no roban, sino que muestran toda buena fe, adoran la doctrina de Cristo. Tito 2:10. Afortunadamente ya no hay esclavos. Algunos quieren que vuelva otra vez. Un siervo fiel como empleado será una publicidad positiva y hermosa para el Evangelio de Cristo, y lo honra. Si los cristianos empleados en la actualidad serían empleados fieles y productivos, sabiendo que su trabajo produce en sí mismo un aroma que rodea el contenido del Evangelio en el que creen. Los estudiantes deben honrar a sus profesores, es decir, deben tratar a sus profesores con honor y respeto. Éxodo 20:12, por analogía. Pedro dice a los siervos que estén sujetos a sus amos, no solo a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Primera de Pedro 2:18. Y por último, honor se utiliza en el quinto mandamiento, Éxodo 20:12, y se refiere a la práctica del tratar al padre y a la madre con respeto, deferencia y cuidado. Tratarlos como dignos de honor, como importantes y significativos, aunque los de probeta se les olvida. Versículo 8. Aquí antes un comentario, y es algo bien importante. En México hay un dicho lamentable que dice: el que no tranza no avanza. Y efectivamente, lamentablemente, por cultura de ese tipo de señales, el derecho, las normas y la verdad en México son burla. ¿Por qué? Porque busca en su momento aprovecharse, busca tomar ventajas indebidas, busca robar, etc. Y eso va contrario al Evangelio, si de verdad son cristianos. Versículo 8. En el libro Primera y Segunda de Pedro, de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos dice que los versículos 8 a 12 los titula Comportamiento entre creyentes. Este versículo, el 8, recomienda unas características que deben manifestarse en cada cristiano. Primero, de un mismo sentir. Es la única vez que se emplea esta expresión en el Nuevo Testamento. Debe sentir como Cristo, sintonizando plenamente con su mentalidad que permite experimentar el mismo sentir. Primera de Corintios 2:16. 2. Debe de ser compasivo. Es simpatizar con el dolor ajeno. Cristo fue compasivo. En griego, simpatía es simpatizar con las miserias del hombre. Es sufrir con. 3. Amor fraternal. Es una prueba de que ha nacido de nuevo. Entra de lleno en el ejercicio del mandamiento nuevo, Juan 13:34. Cada cristiano debe de vivir la vida de Cristo, especialmente en el amor, que no es una opción, sino la única forma de vivir la vida cristiana. 4. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 3:14. Si tiene los mejores recursos de su ministerio y no tiene amor, es un mero ruido que molesta a Dios y a la iglesia. Primera de Corintios 13:1. La evidencia de una verdadera iglesia es por lo que ama. Juan 13:35. 5. Debe ser humilde. Jesús era manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Es el que vive considerando a los demás en más alta estima que a él mismo. ¿Lo hacemos? Es muy difícil. Versículo 9. Las perfecciones a las que alude en el versículo anterior traen un estilo de vida determinado. Se da un corazón misericordioso y no devuelve mal por mal. 1 Tesalonicenses 5:15. El cristiano de verdad dispuesto a sufrir y tolerar el agravio recibido. 1 de Corintios 6:7. Esto lo decía un pastor amigo mío. Es la identificación con Cristo. Romanos 5:8. Es la demostración en los creyentes de la misericordia divina. Juan 10:11. Tampoco es devolver insulto por insulto.
2:23. No puede haber un comportamiento vengativo. Es contrario a la nueva vida de Cristo. Proverbios 4:23, 19:1, Eclesiastés 5:6, Efesios 4:29. Les recomiendo que lo vean para solidificar este conocimiento. La vida cristiana entraña bendición en cualquier circunstancia, incluso a los perseguidores. Qué difícil es bendecir a quien nos persigue, pero la palabra lo dice. Versículos 10 a 12. Los versículos 10 a 12 los titula La razón de las demandas. Pedro acude a los salmos correspondientes al Salmo 24, 12 y 13. El que tenga un ferviente deseo de una vida bendecida tiene que orientar en el camino que se indica en el texto. Sentido de vida es la largura de días. Es una vida digna de ser vivida. Es vivir con equilibrio y gozo. La primera condición es referida a la lengua, de hablar mal. Es controlar ese miembro tan indómito y peligroso. También tiene que refrenar los labios, que se refieren a las palabras en concreta. Una mala palabra se da por labios engañosos. La bendición es escapar de todo tipo de falsedad y escapar del engaño. Se tiene que apartar del mal, versículo 11. Es decir, tener plenitud, apartarse, distanciarse de todo cuanto sea malo. La verdadera vida practica el bien, es la observancia de todo cuanto es conforme a Dios. Aquello que caracteriza la vida de Jesús en la tierra. Y lo importante es hacer el bien en todo momento. También debe buscar la paz y seguirla. Pablo dijo que debemos estar en paz con todos los hombres, Romanos 12:18. Por eso debemos seguir lo que contribuye a la paz y a la edificación, Romanos 5:1. Hay que seguir la paz con todos, Hechos 12:14. Cristo le dijo a los creyentes pacificadores, bienaventurados, Mateo 5:9. En el versículo 12, Dios como Padre contempla a sus hijos con gozo, con afecto entrañable. Los llama justos porque los ve en Cristo. Sus oídos están atentos a su súplica. El rostro de Dios no permanece indiferente a los hechos perversos. Tarde o temprano tendrán su recompensa. Desglose. Dios no quiere que vivamos nuestras vidas a medias. Debemos buscar la bondad y la justicia en lugar del mal. Y el engaño, la integridad debe de ser una característica de todo cristiano que debe tener y cultivar. Dios se agradará y será exaltado y viviremos vidas de gozo y paz, incluso en medio de las dificultades cotidianas. Por eso es vital creer y afirmar las siguientes verdades. Primero, debemos ser íntegros en todo, buscando ser de bendición a otros. Dios y el apóstol Pedro lo señala con claridad. Los versículos 8 y 9 señalan la relación de unos con otros. Podemos ser de bendición o tropiezo para el hermano. Cultivar el carácter, 2 de Pedro 2 del 1 al 11. Culmina con la necesidad de ser honorables. Cuando uno es honorable no es por aprendizaje, es básicamente porque refleja la enseñanza de Cristo en su vida. Si es trácala, si le gusta la mentira, si no le importa el prójimo, pues usted no es cristiano, es mundano totalmente. Hay recompensa para que activamente busque el bien y rechaza el mal. Debemos motivarnos y vivir para Dios, viviendo con integridad delante de todos y buscando someter nuestras pasiones y deseos a la verdad objetiva de la palabra de Dios. Él nos ha capacitado para crecer en la imagen de Cristo, y en la palabra encontramos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. 2 de Pedro 1:3. Entonces, no estamos solos, tenemos recursos y hay esperanza, y es posible tener una buena vida, tener paz, si la buscamos fervientemente, buscando agradar a Dios y siendo útiles para las obras de Él. 3. Debemos estar conscientes de que el Señor está con los justos y se opone a los injustos. Debemos estar del lado correcto. La vida es difícil. Si el Señor está en contra tuya,
Tú quieres que Él te mire con agrado debido a los méritos de Jesucristo, cargados a tu favor, y que esté dispuesto a escuchar tus oraciones. Nadie quiere que el Señor se oponga a uno. Por eso debemos vivir vidas íntegras que lo agraden, porque lo amamos. Debemos conducirnos con honor con los que no creen, ya que están viviendo en todo tiempo, están viéndonos en todo tiempo. Nuestro testimonio mostrará a otros nuestra relación con el Señor y hará que un día, según el plan de Dios, glorifiquen al Señor. Primera de Pedro 2:12. Si usted le dan cambio de más y usted es íntegro, lo devuelve, aunque sea un céntimo, aunque sea 5 centavos. No importa el dinero, lo que importa es su honorabilidad. Y eso es ser cristiano. Si no lo hace, pues no nos engañen, no es cristiano. Vamos a ver las preguntas. Alguien decía en un presidente municipal que él robaba tantito. Pero aquí no se trata de tantito o muchito. Si roba, ya no es cristiano. Preguntas. La primera es en español y la segunda de inglés. ¿Estás viviendo para Cristo o para ti? Si es usted honrado, si es usted íntegro, está viviendo para Cristo. Pero si no, es un egoísta mundano. ¿Qué deportista o celebridad admiras por su carácter? Bueno, en lo personal admiro mucho a Ronaldo, porque pese ya a su edad, pues sigue haciendo goles y sigue con una disciplina que es admirable. La realidad es que con esa edad y todavía es un futbolista de primer nivel. Eso me parece integridad. ¿Dirían tus amigos y familia que te comportas honorablemente? Como lo dice la palabra. Aquí no nos toca a nosotros decir, alabarnos a nosotros, no. Los demás deben de tener una imagen. Conocí a un caso de un actuario que se apellidaba Maravilla en el Tribunal de la Ciudad de México, y era un ladrón de 7 suelas. Resultado, heredó ese apellido y esa fama a sus hijos. Entonces, cuando alguien oía el apellido Maravilla, lo relacionaba de inmediato con una persona deshonesta. También el no ser honorables entraña un peso para los descendientes. ¿Cuáles son las recompensas de vivir una vida de integridad? Pues en mi caso y en la de afortunadamente de las personas que han estado conmigo, pues estar tranquilos aquí en este país. Es muy difícil que se me haya concedido el asilo político gracias a mi esposa, gracias a todos los que de una u otra forma intervinieron. En el tiempo en el que me dieron el asilo político, que era en 2013, el porcentaje de asilados mexicanos era del 1.3%. Ahorita yo creo que es menos la cifra. Muy bien, vamos a continuar con la palabra. Versículos 13 al 15. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, alternativo sus amenazas, ni se dejen asustar. Isaías 8:12. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Del lado izquierdo es una cristiana que está en su momento teniendo un momento de oración, de comunión con Cristo. Y del lado derecho, para que nosotros podamos defender la palabra, necesitamos conocerla. Los que digan, no, es que yo por lo que he sentido con eso la puedo defender, no es cierto, no se engañen.
Precisamente la apologética es saber defender la palabra, pero con la palabra. Si usted no ha estudiado, pues muy difícilmente podrá defenderla. Contexto, versículo 13. De los versículos 13 a 14 los titula las causas del sufrimiento. El tema de los versículos 3:13 a 4:19 se refiere a la gracia en el sufrimiento. Formula una pregunta retórica: ¿quién podrá hacer daño a quien vive practicando el bien? Se trata de un daño profundo e íntimo. Se supera cualquier maltrato físico. La respuesta es una contundente negativa. Nadie podrá acusar justamente a quien sigue el bien. Daño está relacionado con algo personal que carga la conciencia e incluso impide la comunión con Dios a causa del pecado. Este daño es imposible para quienes están empeñados en hacer el bien. Aunque puedan producirle sufrimientos externos y ser maltratados por los hombres, Isaías 59, Mateo 10:28, Lucas 21 del 16 al 28, Romanos 8 del 28 al 29. Estas aflicciones no son comparables con la gloria venidera. Romanos 8:18. Lo que suframos nosotros por causa del Evangelio de la justicia es mínimo en relación con la esperanza escatológica, con lo que vamos a recibir. Si de verdad creemos. Si no creen, pues entonces pues no son cristianos. Versículo 14. El hecho de hacer el bien y vivir procurándolo no es garantía de que no habrá dificultades. Jesús fue ejemplo. Hizo bien y lo mataron. Mateo 27, 22 y 23, Hechos 2, 23. Y advirtió a los suyos que no podrán evitar lo que a él le sucedió. Mateo 10, 24, 25. Incluso lo dijo muy claro en el Sermón de la Montaña. Mateo 5, 11 al 12. La felicidad en la persecución consiste en que no es justa, sino injusta. Es por causa de justicia. La conciencia del creyente no le permite hacer lo que Dios reprueba, y ese modo de vida le atraerá consecuencias difíciles en muchas ocasiones. Entre los chicos, cuando alguien en su momento se declara cristiano, sufre bullying. ¿Por qué? Pues porque simple y llanamente va a comportarse de manera distinta a los demás. Ahora, la solución es pues estar con un grupo cristiano. Aquí es algo bien claro, no es imponer la doctrina cristiana. El cristianismo no nació para ser un estado, ni nació para ser obligatorio. Porque el cristiano, antes que nada, ama la libertad y la verdad. Y busca convencer, no imponer. No estamos en los tiempos de la Inquisición. Versículo 15. En los versículos 15 a 17 los titula Defensa en el sufrimiento. En el versículo en comento, en lugar de lamentarse, se debe santificar al Señor en los corazones de los creyentes. Isaías 8:12 y 13, 29, 23. La referencia a Dios, Pedro la aplica a Cristo. Quien reconoce al Señor no tiene miedo. Es asumir su señorío y por lo tanto no tener temor. Se vive en respeto reverente al Señor. Salmo 56:4. Si lo hace, debe estar dispuesto a presentar mansedumbre. El testimonio de la fe, especialmente referida a la esperanza que hay en quien ha creído en Él. Esto es, siempre, no ocasional. Necesita estar preparado, prestos y dispuestos y poder presentar defensa en exponer la verdad en defensa de la fe, que es menospreciada por los incrédulos. Lo que se debe defender es la esperanza cristiana, dar un discurso en su defensa. Pero ya les dije, no pueden ustedes ser apologetas, que son los que defienden de la fe, si no estudian la palabra. Y no digo como muchos, yo voy a agarrar una revista, yo voy a agarrar un autor. No, esa profundidad. Y para eso, pues sí hay que invertir. Y no hablo solamente de recursos, hay que invertir tiempo, hay que invertir meditación, pero sobre todo, ser congruentes. Ustedes no pueden predicar
si no son congruentes, si de verdad no han nacido de nuevo. Por esa razón, las palabras muchas veces no tienen eficacia. ¿Por qué? Porque no hay congruencia. Desglose. Si vivimos vidas íntegras, eventualmente llegará algún tipo de lucha, persecución o sufrimiento. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero debemos poner nuestra mirada en Él, confiando y teniendo paz en Él. Juan 16:33. Y debemos vivir bajo el señorío de Cristo. Solo aquel que se sabe hijo del Rey puede estar tranquilo a pesar de las circunstancias que pasamos. Cristo es Señor y lo es. Hechos 2:36, 1 Timoteo 6:15, Romanos 10:12. Debemos vivir a la luz de esto. Por eso buscamos vivir vidas íntegras para Él, porque Él es digno de gloria y honor, y estamos llamados a hacerlo. 1 de Pedro 1:16. Y porque nos nace hacerlo, Colosenses 1:23. Por eso es vital creer y afirmar las siguientes verdades. Y aquí lo dice bien claro. Le nace ser honorable. No le necesitan decir que está en la Biblia, porque él, si de verdad tiene una nueva vida, le nace hacer lo correcto. 1. El cristiano que vive una vida íntegra al hacer el bien debe estar seguro y confiado en que el Señor está con él. Si Él está, no habrá daño real ni duradero que alguien pueda hacerle. Aunque físicamente pudiera sufrir pérdidas, nuestro Dios es más poderoso que el que está en el mundo. 1 de Juan 4:4. Si recordamos y sabemos esto, será mucho ánimo. Si hacemos el bien, no nos puede ir mal. 2. En caso de sufrir por vidas íntegras, debemos pensar bíblicamente, reconociendo que es un privilegio el compartir con Cristo ese sufrimiento. 1 de Pedro 4:12-14. Pedro dijo que somos bienaventurados. De ser ese el caso, 1 de Pedro 3:14. Somos felices. No debemos temer al sufrimiento, sino gozarnos en él, sabiendo la dicha que tenemos. Nuestra integridad se centra en Cristo, lo que Él es, por lo que ha hecho y por lo que ha prometido hacer. Somos suyos y nadie nos puede arrebatar de su mano. Juan 10:28. Por eso seguimos hacia adelante, con miras en el galardón. Filipenses 3:14. 3. Si basamos nuestra integridad en el señorío de Cristo, glorificamos a Dios al hacerlo, incluso al ser afligidos por el mundo. Cristo es Señor. Por tanto, debemos glorificarle, pase lo que pase en esta tierra. Cualquier tipo de aflicción no es personal, sino es en contra del ungido. Hechos 4:25 y 26. Debemos estar tranquilos, porque vivimos esperanzados, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia y sabiduría. Si no sabemos cómo vamos a poder defender nuestra fe, si no damos buen testimonio, ¿cómo podemos realmente ser cristianos? Pregunta. ¿Cómo va la pila? Rojo. No, ya, apágale. Pregunta. ¿Qué harías si sufrías persecución por causa de la justicia? Pues dar gloria a Dios, porque entonces estamos demostrando que esta es una de las consecuencias de obrar de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Cómo podemos contarle a la gente la esperanza que hay en nosotros? Reitero, preparándonos en la palabra. No crean ustedes que por simplemente citar 50 versículos, ustedes ya conocen la palabra. Eso está mal. Quien les enseña los está engañando. Hay que conocer a profundidad cada tema y entonces realmente podemos nosotros defender la fe, que es lo que habíamos dicho que era la apologética. Muy bien.
Vamos a continuar con la palabra. Primera de Pedro 3, 16 y 17. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. Para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, se avergüencen de sus calumnias. No puede haber una calumnia si la persona es honesta, si la persona es íntegra. Hasta los mismos en su momento inconversos lo deben de reconocer. Si la voluntad de Dios es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Muy bien, vamos a ver en el primer post del lado izquierdo. Vemos en su momento la unión que debe de tener todo cristiano en su iglesia. Y aquí es una representación de una iglesia cristiana. ¿Adoramos imágenes? No, no adoramos imágenes. De hecho, están prohibidas de acuerdo al Éxodo. ¿Que en su iglesia las adoran? Bueno, mala suerte. Contexto, versículo 16. Todo debe hacerse con mansedumbre y reverencia. Supone una vida y una defensa con palabras a quienes lo demandan, con amabilidad, aún ante los perseguidores y acusadores violentos. También con reverencia, es decir, con respeto reverente. El testimonio debe ir acompañado de una buena conciencia, es decir, consecuente con la fe. Y el testimonio ante el mundo, que no haya acusación de mala conducta, es decir, que la conciencia no remuerda. Si su conciencia no le da remordimiento, no está tan mal usted. La vida cristiana discurre bajo la soberanía de Dios, de modo que los momentos de calma o los de inquietud se producen por permisión suya. Las pruebas ocurren cuando el cristiano está llevando una vida ejemplar, haciendo el bien. En cambio, padecer y sufrir por hacer el mal es recoger el fruto de la semilla sembrada por Cristo. Nosotros no solo creemos, sino padecemos, Filipenses 1:29. Por esas pruebas se logra la madurez espiritual, Santiago 1 del 2 al 4. Jesús sufrió por hacer el bien, con total sin razón. Y eso debe servir de aliento a los creyentes que sufren injustamente. En una palabra, usted debe de hacer el bien, porque eso es lo que hizo Cristo. Si usted no considera esto, como le digo, no es cristiano. Reflexión del libro ¿Cómo sería mi iglesia si Jesús fuera mi pastor?, de Pablo Marsilli, editorial CLIE. Vamos a ver el tema Jesús frente a la religión, parte 2. Jesús planteó una verdadera contracultura, como nos recuerda el libro de John Stott, una dimensión superada de la ley que avanza un paso más y fue capaz de poner al hombre ante el desafío de un nuevo umbral de obediencia y santidad. El de ser iguales a Jesús, Juan 13:15. Hacer lo que Él hizo y vivir como Él vivió no es un deber ser utópico y cargado de buenos anhelos, sino que debe de ser una realidad concreta y palpable que la gente debe de reconocer a cada paso que damos la cultura, cada paso que damos. ¿Qué pasa si no? Pues simplemente no van a creer que en Cristo. Si nosotros damos mal testimonio, si creemos que imponer la religión es buen testimonio, están equivocados. Jesús no llamó a imponer religión de ningún tipo, como lo piden los nacionalistas cristianos. Es una utopía, esa es una salvajada. La cultura de Jesús está sustentada en su ejemplo, además de en la palabra de Dios, la cual nos permite, más allá de nuestras culturas y contextos, idiosincrasia y aprendizajes, tener un único punto de unidad que está por encima de cada uno de nosotros. Pese a nuestras diferencias, tenemos una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Padre y Dios, de cada uno de nosotros, Efesios 4 del 5 al 7.
Todo lo que analiza deja al descubierto la hipocresía y falacia de los escribas y fariseos, y desnuda el macabro poder de los sumos sacerdotes y la casta religiosa. Los negocios económicos a partir de la liturgia y los ritos fueron puestos en evidencia, pero fundamentalmente se expuso la falta de amor y misericordia por parte de los que supuestamente debían de ser ejemplos de inspiración. Vean, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Consuelo y fortaleza en tiempos de necesidad para el pueblo de Israel. Recordemos que por aquel entonces Israel era mayoritariamente una población pobre. No es menos para la iglesia de hoy mantener el compromiso de la fe y materializarlo por acciones que expresen la misericordia de Dios a todas las personas. Los food banks son una expresión de ese amor. Si en su iglesia no hay food bank, pues dígale al pastor que la ponga. Debemos replantearnos nuestros ministerios y actos a la luz de las acciones de Jesús, su conducta, templanza y sacrificio. Esto debe desafiarnos, debe confrontarnos para que, vistos como en un espejo donde se refleje la obra de Jesús, podamos seguir creciendo, como diría San Pablo, hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Jesús era diferente, no encajaba en el entorno religioso y cultural del siglo I, a la luz de la espiritualidad de Israel del siglo I. Jesús no encajaba dentro de ninguno de los grupos de aquella época: fariseos, escribas, saduceos, filósofos, sacerdotes, esenios, celotes, paganos. No se ajustaba a los patrones y cánones religiosos y culturales de la época. Transformó la historia de la humanidad. Nos puso un nuevo desafío al respecto de lo que significa cumplir la palabra conforme al corazón de Dios. Elevó la vara del verdadero amor a Dios y al prójimo. Cuando analizamos su ministerio, sus enseñanzas y sus acciones, nos damos cuenta de lo que significa vivenciar el Evangelio desde la perspectiva de Dios. Jesús pasó por alto aquellas cosas que supuestamente eran sacrosantas para los hombres, pero insignificantes y meramente ritualistas para el Señor. Nos dimos cuenta de lo necesitados que somos de una vida de obediencia real, centrada en la palabra de Dios y en la plenitud del Espíritu Santo. Desglose. Un cristiano debe cultivar su carácter, hay que vivir vidas piadosas, debemos vestir constantemente, incluso no someternos a pruebas difíciles de soportar. Una vida íntegra soporta cualquier escrutinio o crítica. A nadie le gusta ser cuestionado, criticado o calumniado. Nuestra carne quiere reaccionar defendiéndonos o justificándose. El Señor quiere que dejemos a un lado el orgullo y en cambio nos aferremos a Él, por auxilio, confiando en Él y en su voluntad para nosotros. Adorarle en el proceso. Por eso es vital afirmar y creer las siguientes verdades. Primera, debemos tener, conservar y cultivar una buena conciencia. Para esto debemos vivir una vida de verdadera integridad, no a medias. Dios nos dotó con conciencias que nos avisan si algo no está bien. Pero si vamos en su contra, nos hará pecar. Si tenemos una buena conciencia, podremos estar tranquilos. Una conciencia limpia no tiene que temer, ya que no oculta nada. No hay ningún trapo sucio que eventualmente pueda salir a colación, porque detrás hay una vida íntegra. Tampoco temeremos las calumnias, maltratos y mentiras de los que nos rodean, que pueden proferir en nuestra contra. 2. Una buena conducta traerá detractores molestos con nuestra integridad, incómodos al que anda en camino de perdición, pecando con liberalidad. Un poco de luz brilla muy fuerte en medio de las tinieblas. No te engañes, el mundo no es tu amigo y vendrá el padecimiento por causa de tu integridad. No te desanimes. Pedro dijo que es mejor padecer haciendo justicia, ya que el padecimiento por la injusticia será mucho más doloroso y potencialmente eterno, mientras que el padecimiento por la justicia es pasajero.
3. Debemos comprender que padecer por hacer el bien es voluntad de Dios y como tal debemos aceptarla. Nunca debemos de perder la perspectiva bíblica y pensando que somos víctimas, de lo contrario sufriremos. Si creemos en el señorío de Cristo y vivimos para Él, debemos saber que Él está en control de todo. Por eso no tememos lo que pueda venir, ya que sabemos que Él siempre está en control y que en sus manos estamos seguros. Cualquier padecimiento, cualquier dolor que usted padezca en este instante, es mínimo en relación con la gloria eterna. Vamos a ver las últimas preguntas. Muy bien. 4. ¿Te mantienes íntegro cuando, por ejemplo, alguien te critica? Pues sí, debemos de mantenernos. Si nos critican, es bueno. ¿Por qué? Porque entonces demostramos que vamos por el camino del Señor. Ahora, hay que analizar la crítica y ver si es cierto o no. ¿Ok? ¿Cuáles son algunas barandillas que puedes ayudarte a vivir una vida íntegra? Barandillas es el contexto, básicamente, algunos aspectos. Lo primero es decir la verdad. Pero es que le va a doler, es preferible que le duela y no que lo engañemos. A nadie hay que engañar. No podemos nosotros engañarle. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios, no es lo que Cristo quiere. ¿Estás dispuesto a padecer por causa de Cristo? Si eres cristiano, sí. Si no, pues vas a huir. ¿Cómo puede nuestro grupo ayudarse mutuamente a mantener una vida íntegra? Siendo ejemplos de honestidad, siendo ejemplos de mansedumbre y sobre todo demostrando con nuestro testimonio que realmente tenemos una vida nueva. Si no, pues todo lo demás son palabras y no sirve de mucho. Vamos todos, el último versículo. Proverbios 27. Justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Literalmente, sus hijos de él. Proverbios 27. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has dado en esta última lección de esta parte de verano el significado real de lo que es ser íntegro, de lo que es verdaderamente que un cristiano ame la verdad, pese a todo lo que pueda pasar. La integridad siempre va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque mucha de la gente no es íntegra y le molesta ver que uno lo sea. Ay, tú no haces trampa. Ay, tú no copias en el examen, etc. Pero si somos tus hijos, nosotros debemos de dar testimonio porque somos hijos del Rey. Señor, todo esto te lo pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.